Tercera parte. Las escuelas de misterios. En todas las escuelas de la sabiduría antigua, los miembros se dividen en 3 clases o grupos generales. Cada buscador de la verdad pertenece a una de estas divisiones, esté o no consciente de ello. Las enseñanzas esotéricas de todas las religiones son las mismas. Los fines que se buscan son idénticos en todos los casos. La única diferencia que media entre ellos es la de que cada escuela se adecúa al tipo de mentalidad y de cuerpo de la gente entre la cual funciona. En otras palabras, podemos decir que las escuelas de misterios interpretan la verdad según la sabiduría familiar en símbolos y alegorías familiares, a quienes deben recibirla. Todas las escuelas exigen el mismo nivel inflexible de consagración y virtud. Enseñan que cada estudiante y candidato tiene que formar su propio carácter, desarrollar sus propios deberes espirituales y controlar su propia naturaleza inferior, antes de quedar en condiciones de recibir la instrucción proveniente de cualquiera de las fuentes superiores. Cuando las criaturas vienen al mundo, se las envía a nuestras escuelas públicas y privadas para prepararlas inteligentemente en su actividad futura sobre el planeta. Mientras son jóvenes e inexpertas, los padres las protegen. Cuando alcanzan la madurez, se espera de ellas que asuman las responsabilidades de la vida y que ayuden a otros del mismo modo en que ellas recibieron ayuda. Nadie ha nacido sin responsabilidad. Todo ser viviente es responsable de sí mismo y si no lleva a cabo sus responsabilidades individuales, hace que otros sufran a la par suya. Del mismo modo en que se instruye a los niños para que éstos entiendan las leyes que gobiernan el medio que los rodea, para que asistan inteligentemente al modelamiento del destino de la especie, las escuelas de misterios instruyen a aquellas criaturas humanas que desean conocer las leyes que gobiernan el mundo invisible. Estas leyes, aun cuando sean totalmente desconocidas para el individuo medio, tienen un papel importante en la vida cotidiana. Las escuelas de misterios son universidades donde la naturaleza espiritual se desarrolla y se entrena, donde se prepara a los hombres para que lleguen a ser trabajadores activos del gran plan del progreso cósmico. El mundo en que vivimos es un mundo de efectos. Alrededor de nosotros, aunque invisibles, están los mundos de las causas. Son las realidades, mientras que lo visible que vive por el poder de lo invisible es la ilusión. Por más profundamente que estudiemos las artes y las ciencias materiales, jamás hallaremos la causa real de nada. La ciencia busca todavía y seguirá buscando indefinidamente el fundamento real sobre el cual desplegar su labor. Las 4 grandes preguntas sobre las cuales debería basarse todo conocimiento quedan sin respuesta, y la ciencia se ve obligada a admitir que tales respuestas están por encima de la mentalidad moderna. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la mente? Nadie puede contestar a todo esto, pues estas cosas son invisibles, no medibles ni analizables, de modo que no habrá mente material capaz de razonar más allá del punto de vista concreto y de resolver tales enigmas. Si transpusiéramos la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, entre lo espiritual y lo material, entre lo eterno y lo temporal, tendríamos que tener en cuenta que las escuelas de misterios fueron establecidas en el mundo para hacer posible esa transición. A través de la instrucción y la comprensión especiales que se imparten a sus miembros y por la graduación de tales instrucciones, el hombre queda capacitado para ser ciudadano de 2 mundos, ya que las escuelas mismas existen en los 2 mundos. Sus pórticos están en el mundo material, pues de lo contrario nadie sabría que existen, pero los templos están en las sustancias espirituales de la naturaleza. Para llegar a estos templos,
los aspirantes tienen que aprender a obrar en las así llamadas sustancias invisibles. Los mundos de las causas solo son invisibles porque están por encima del grado de percepción de nuestros sentidos. Ciertas formas de cultura hacen posible el desarrollo de percepciones sensoriales latentes en el individuo común. Estos sentidos, siendo más evolucionados que nuestros sentidos habituales, son aptos para estudiar y explorar los así llamados mundos causales. Dado que el poder se confiere a los hombres de acuerdo a su sabiduría y entendimiento, no es prudente revelar a todo el mundo los métodos que permiten penetrar en el mundo invisible. Si este conocimiento le fuera comunicado a gente egoísta y no preparada para asumir tal responsabilidad, esa gente se vería en condiciones de destruir el universo, sea por perversión, sea por ignorancia. Para proteger esta sacra sabiduría, se han erigido obstáculos en el camino que lleva a ella, obstáculos que solo podrán superar los sinceros y valientes. Hay que pasar por años de servicio, de autopurificación y de autodominio antes de que cualquier aspirante sea admitido en la senda de la sabiduría. 3 son las gradas que llegan a las puertas del templo. Quien quiera entrar en él, sea cual fuere su raza o religión, tendrá que subir aquellas 3 gradas. No hay ningún otro medio legítimo de ganar la sabiduría. Aquellos que tratan de entrar en el templo de los misterios por cualquier otro medio distinto del prescripto por los maestros, estos son considerados usurpadores y ladrones. El ser humano no titubea en insumir de 10 a 15 años de su vida en su educación material para sobrepasar a sus semejantes. ¿Esperaría entonces lograr la sabiduría espiritual en un plazo más breve? La posición que ocupa una persona en las escuelas de misterios no es el resultado de elección, sorteo o votación. En su propia vida, la forma en que vive es el factor principal que determina todo lo relacionado con su progreso espiritual. El hombre es puesto automáticamente en la senda de sabiduría acorde con sus vicios y virtudes. La rapidez de su adelanto depende enteramente de sus propios méritos, de la sinceridad, integridad y devoción que demarcan su vida cotidiana. Puede permanecer años en un grado o pasar como un cometa a través de varios grados en pocos años. Esto depende enteramente de la sinceridad y honestidad con que haya trabajado y de la perfección con que haya dominado las pasiones y los defectos que lo retienen en su marcha ascensional. Las 3 divisiones en que se agrupan los discípulos en la gran obra provienen de la remota antigüedad. Son las mismas divisiones que encontramos entre los sacerdotes del tabernáculo de los judíos, son las mismas que las divisiones de las castas en la India y muchas otras. Podremos agruparlas en 3 de la manera siguiente. El primer grado es el de estudiante. Se trata del grado inferior de la escuela de misterios. Lo componen las personas de ambos sexos que hayan aceptado a los maestros de sabiduría y hayan asumido la tarea de desarrollar la conciencia humana como la realidad máxima de la vida y que, por propia voluntad, se hayan reunido para promover la causa del progreso humano. Esto no significa que hayan jurado adhesión a ningún centro o institución individual o material. Significa que han santificado sus vidas y dedicado sus esfuerzos al servicio humanitario, que es el verdadero sendero de maestría y el único camino que escapa a las caídas en egoísmo y comercialismo. Servicio es una gran palabra. Significa devoción a la necesidad de las masas, devoción tan fuerte, perfecta y desinteresada que la persona que la experimenta da por ella la vida, honores y todo lo que este mundo tiene de más caro, y da esto alegremente, sin sentido de sacrificio, pues lo da al servicio del ideal que ha asumido.
La clase de estudiante incluye a todos aquellos que piensan, leen, estudian y aspiran a seguir las líneas de la antigua sabiduría. En su fila se encuentran los así llamados ocultistas independientes, varias clases de individuos psíquicos no entrenados, medium, psicólogos y otros que no tienen relación directa con los maestros de ninguna de las divisiones de la gran escuela, pero que, de acuerdo con su propia luz, tratan de entender las palabras de los iniciados, que han escuchado o leído en libros sobre la materia. También encontramos en este grupo a muchos maestros estudiantes que, aún no iniciados en los misterios, tratan de ayudar a otros en la senda de la sabiduría. Uno de estos fue Sócrates, el cual, aunque ignorante en muchas cosas, dio al mundo a dos de sus grandes iniciados, Platón y Aristóteles. Generalmente el estudiante carece de pruebas actuales acerca de sus creencias. Una voz intuitiva en su interior le dice que los estudios que realiza son los verdaderos, de modo que tiene que aceptarlos así. Aún no le ha sido dado el privilegio de conocer la razón de las cosas que hace. Tiene que obedecer ciegamente a las grandes leyes, tal y como se han revelado a él. Aguardar a que los hermanos mayores muestren su voluntad. Durante esos años de oscuridad espiritual, tiene que emplear su vida en la autoformación, según las líneas que él reconoce normalmente como virtuosas y verdaderas. Tiene que consagrarse al trabajo de preparar su naturaleza para las responsabilidades más grandes que lo esperan con el tiempo. Hace más de 100 años, un gran discípulo de la filosofía alquimista y mágica compiló una serie de reglas sugestivas destinadas a quienes desearan convertirse en verdaderos estudiantes de la sabiduría. De estos escritos de Francis Barrett hemos extractado las siguientes doctrinas, que no citamos íntegramente. Lección 1. Aprende a apartar de ti todo afecto vil, y con la mente deja que tu proceder sea libre del fraude y la hipocresía. Lección 2. Guarda tus propios secretos y los de tu vecino. No aspires al favor de los ricos, no desprecies a los pobres, pues quien así lo haga será más pobre que los más pobres. Lección 3. Da a los necesitados o infortunados lo que te sea posible dar, pues quien tiene poco y aún ayuda a los necesitados, recibirá amplia recompensa de Dios. Lección 4. Sé piadoso con quienes te ofenden o te injurian, pues, ¿qué puede ser el corazón del hombre que se vengue de las ofensas que ha recibido? Perdonarás a tu hermano por 70 veces 7. Lección 5. No te apresures a condenar las acciones ajenas, pues a la hora siguiente podrías ser tú quien cometiera el mismo error. Desprecia el escándalo y la cháchara, y que de tus palabras sean pocas. Lección 6. Estudia día y noche y suplica a tu Creador que se digne conferirte conocimiento y entendimiento. Lección 7. Omitida por no tener explicación directa. Lección 8. Evita la gula y todo otro exceso. Es muy pernicioso esto y proviene del diablo. Estas son las cosas que constantemente tientan al hombre y por las cuales cae víctima de su adversario espiritual, pues de ese modo habrá perdido la capacidad de recibir cualquier bien o don divino. Lección 9. No acumules oro. Aprende a contenerte con lo suficiente. Desear más de lo necesario es ofender a la deidad. Estas reglas de conducta espiritual son tan actuales como en la época en que fueron escritas y deben ser objeto de profunda consideración por parte de los estudiantes, pues todas las cosas llegan al hombre por atracción, y si el germen de la sabiduría y la virtud no están en él mismo, los dioses no pueden conferirle nada. Es deber de todo estudiante de la sabiduría antigua de hacerse útil a sus semejantes,
pues de ese modo se hace útil al plan de la naturaleza. El estudiante tiene que tener en cuenta que se está preparando para llegar a ser las manos y los pies de la sabiduría, pues al entrar la sabiduría en el alma de un hombre, el sabio se conviene en servidor de ella. El estudiante tendrá que dar testimonio constante de la mínima urgencia del progreso. Tiene que entrenar la mente, controlar sus apetitos y convertirse en un equilibrado ejemplo de madurez humana. Sus propósitos intelectuales tendrán que estar en la línea que le ayude a juzgar la naturaleza humana. Ha de estudiar a la gente y a las cosas. No debe transformarse en un ser aislado, pues si se pierde el contacto con el mundo y con las cosas del mundo, no podrá servir eficientemente a aquellos a quienes ha renunciado. Su deber es el de considerar que la vida es un lugar y un tiempo de aprendizaje, teniendo en cuenta que la sabiduría es la joya que debe ser extraída de la existencia material. Tendrá que recordar de continuo que no está estudiando únicamente para él, sino que está construyendo para el día en que, terminados los largos años de preparación, su sabiduría será usada para poderes aún mayores para coadyuvar en los grandes problemas a que siempre se ve abocado el mundo. Todo estudiante debe tratar de desarrollar algún talento o capacidad. Simbólicamente, procurar que crezcan 2 clases de hierba donde antes crecía solo una. Tiene que desarrollar su genio creador, ser un ejemplo sobresaliente de inteligencia en el más alto sentido de la palabra. Pero debe ser siempre desinteresado y exento de egoísmo. Jamás ha de apegarse al trabajo que realiza o por la posición que ocupa, pues el maestro podría llamarlo para otras tareas en cualquier momento. Si legítima y honestamente llega a ser un poder dentro de la comunidad en que reside, tiene que asumir tales responsabilidades, pues ellas le brindan mayores oportunidades de cumplimiento del bien en mayor número de gente.